Hola, ¿qué tal amigos de Ultimátum Digital? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Ultimátum Digital. Estamos en la entrevista y hoy es un día muy importante, es un festejo muy importante para todos los chiapanecos y para todos los mexicanos. Antes, permítanme enviarles un saludo cordial de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y me acompaña totalmente en vivo y a todo color en los estudios y a sana distancia mi colega, mi compañero Javier Guizar. Javier, muy buenos días. Tony, muy buenos días. Pues con una fecha muy importante, 14 de septiembre, y si remontamos la historia y nos vamos a 1824, y si retomamos el Parque Morelos o Parque Bicentenario, y con muchas dudas, yo también que he estudiado la historia sobre si es Capitanía de Guatemala, Audiencia de Guatemala, qué pasó con Agustín de Iturbide, con el Soconusco, y para eso, qué mejor con los expertos, los historiadores. Así es, todos vamos a ser aquí alimentados con buena información para tener claro la historia de Chiapas. Nos acompaña el día de hoy para hablar sobre la historia de Chiapas y qué momento histórico estamos viviendo el día de hoy y qué pasó antes. Presento al maestro Marco Orozco Suar. Él es presidente de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Maestro Marco, qué gusto verte. Igualmente, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Muy bien. Y también está con nosotros el maestro José Luis Castro, cronista de la ciudad. Maestro José Luis, qué gusto tenerte acá. Buenos días, Tony, Guillén y maestro Javier Guizar. Buenos días. Pues qué bueno, ambos, decirles al público que nos está siguiendo por la plataforma de Ultimátum Digital, ambos son colaboradores cercanos de esta casa editorial que constantemente nos ilustran sobre el acontecer histórico de Chiapas y de México. Pues bueno, sean todos bienvenidos y comencemos ya de lleno. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy, maestro Marco Orozco? Por favor, comience. Bueno, muy bien, Tony, así como tú atinadamente lo dijiste, es un gran día para los chiapanecos, pero también para todo el país. Se trata de una fecha muy importante en la cual el territorio que hoy conocemos como Chiapas se incorpora a un sistema federal. Por eso es federación, no anexión. Pero bueno, si nos vamos un poquito antes, el proceso es más largo, ¿no? Tendríamos que hablar desde antes de incluso 1821, y ya había todo un movimiento a favor, así es, independentista, ¿no? Hablar de la Constitución de Cádiz de 1813, que permitió que hubiera el establecimiento de los ayuntamientos y que va a permitir que un 18 de marzo de 1821 Comitán declarara la independencia y posteriormente Ciudad Real, posteriormente Villa Tuxtla y otras, ¿no? Entonces, la primera fue precisamente en 1821, que fue la incorporación a un imperio, el imperio de Iturbide. Cuando se disuelve el imperio, quedamos independientes, y es que se da el proceso de federación a través de un plebiscito el 14, y se proclama ya efectivamente el 14 de septiembre de 1824, y que es día de fiesta nacional por un decreto proclamado desde febrero de 1934, se publicó el 2 de febrero, siendo presidente Abelardo L. Rodríguez. Está vigente el decreto, pero en pocos estados se celebra. Afortunadamente, el día de hoy, es un acuerdo que hubo en el Congreso con diputado, gestionado por el diputado Raúl Bonifaz, ya se va a hacer el festejo en todo el país. Así que es un día grande para nosotros, ¿no? Muy bien, maestro José Luis Castro. ¿Se quedaron contentos los guatemaltecos? No, hay una gran inconformidad. Durante muchos años estuvieron alegando de que Chiapas les pertenecía por derecho de conquista. Para eso tendríamos que remontarnos a la historia. Efectivamente, los chiapanecos fuimos conquistados por los españoles
en 1524 y 1528. La primera gran invasión fue capitaneada por Luis Marín y la segunda por Diego de Mazariegos. A raíz de eso, los chiapanecos quedamos formando parte de lo que fue la Capitanía General de Guatemala, que representaba don Pedro de Alvarado. Desde 1531, los chiapanecos pasamos a formar parte directamente de la Capitanía General de Guatemala. Así estuvimos durante 3 siglos, y durante esos 3 siglos que dependimos de la Capitanía General de Guatemala, el progreso fue nulo. Casi el proceso de educación era muy lento. No habían escuelas primarias, mucho menos secundarias. No habían carreteras, no habían caminos. Algunos caminos de herradura nada más nos comunicaban con Guatemala y con el Virreinato de México. Entonces vamos a ver que empieza a haber una serie de inconformidad entre la población. Esto culminó cuando los chiapanecos nos enteramos del movimiento de independencia de los mexicanos, pues también adoptamos este movimiento. Y fue así como un 28 de agosto de 1821, en la ciudad de Comitán, se proclama la independencia de la ciudad, tanto de la Capitanía General de Guatemala como de la misma España. Y posteriormente, el 4 de septiembre de 1821, se hace en Ciudad Real, que era la capital del estado de Chiapas, y se proclama la independencia de toda la provincia chiapaneca. Y se hacen inmediatamente gestiones ante México para que fuera incorporado Chiapas a México. Y se logra un 16 de enero de 1822. Pero a la caída de don Agustín de Iturbide, los chiapanecos nuevamente quedamos libres e independientes, al ser desconocidos los tratados, convenios, acuerdos que había hecho don Agustín de Iturbide como emperador de México. Y entonces se da un vacío político en ese entonces, y es cuando se da un famoso ya un plebiscito en donde los chiapanecos, mayoritariamente por más de 96,829 votos, pidieron la incorporación de Chiapas a México. Por tal motivo, el 14 de septiembre de 1824, los chiapanecos pasamos a formar parte de México. El 14 de septiembre de 1824, este documento es el acta de nacimiento del estado de Chiapas. Este es el acta de nacimiento, cosa que no tienen los demás estados de la República Mexicana, porque Chiapas se incorpora oficialmente a los estados libres y soberanos de la República Mexicana. Javier. Sí, maestros, ¿qué pasa con Guatemala? Porque se sigue dando el problema entre México y Guatemala, perdón, por el Soconusco, un tema que dura muchos años, prácticamente de 1842 a 1880, por el territorio que es el Soconusco. Por ahí hasta todavía sale esos ideales a veces no comprendidos de muchos tapachultecos, de que un tiempo quedaron también solos entre México y Guatemala, y el jaloneo de quién le pertenecía a este territorio que es tan importante. ¿Nos puede decir? Bueno, sí, tendríamos que hablar que el Soconusco fue conquistado en el año de 1524 por Pedro de Alvarado, ¿no? Y que también se es incorporado a la Capitanía General tiempo después de la misma Guatemala. Pero después se le nombra una gobernación independiente. Queda gobernando hasta 1786 como una gobernación independiente de la Capitanía General de Guatemala. Y ya hasta 1786 se crea la Intendencia de Ciudad Real de Chiapas. Aquí ya se incorpora, se fusiona el Soconusco con Chiapas, es decir, con las alcaldías mayores de Ciudad Real y de Tuxtla, forman lo que fue la Intendencia de Ciudad Real, es decir, una provincia ya fusionado el Soconusco. Y por eso en 1823 y 24, el Soconusco participa en este plebiscito. Y al participar, obviamente los resultados
pues no le habían favorecido. Entonces ellos piden formar parte de las Provincias Unidas de Centroamérica. Y así se estuvo, ¿no? Lo mismo le sucede a Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez el día 16 de septiembre había protestado enérgicamente porque se había manipulado el cómputo de la votación por la Federación de Chiapas a México, tanto a favor de México como de Guatemala, ¿no? Y entonces eso hizo que hubiera una inconformidad, pero inmediatamente Tuxtla se acató a las mayorías, cosa que no hizo Tapachula. Y entonces vamos a ver que todo el Soconusco quedaba independiente hasta 1842, en que Antonio López de Santana pues dice, no, pues Soconusco perteneció a Chiapas y por lo tanto sigue perteneciendo a Chiapas. Perfecto. Emite un decreto y se incorpora desde esa fecha a Chiapas. Algo acertado de Santana. Algo acertado de Santana después de tantos errores históricos. Así es. Hay que señalar que durante ese periodo en que Soconusco fue independiente, pues tuvo muchos problemas, ¿no? Prácticamente fue un territorio sin ley. Así es. No tuvo la capacidad como para integrarse políticamente como un estado independiente, y frecuentemente todos los maleantes, tanto de México como de Guatemala, se iban a refugiar ahí, y eso causaba mucha inestabilidad política, ¿no? Por eso es que el mismo ayuntamiento solicitó incorporarse a Chiapas y a México, ¿no? Muy bien. Sí, efectivamente, eso se logró superar después con un tratado de límites que se hizo en 1882 y en 1883. Ese fue definitivo, ¿no? Ya con eso se hizo un trazo, y ahí una parte de Chiapas quedó del lado guatemalteco y una parte del lado guatemalteco quedó formando parte de Chiapas. Entre ellos está Bejucal de Ocampo, Motocintla y otras poblaciones más que eran de Guatemala, pero al trazarse una línea recta fue lo más conveniente que hubo. Entonces ya se pudo superar ese conflicto. No ha sido fácil, nunca fue fácil desde el principio ese proceso, como bien lo declaró en su momento el maestro Marcos, que es un proceso histórico, pero también fue un proceso de sangre y fuego. Le costó a los chiapanecos ser independiente, y por eso ese espíritu guerrero y de no dejarnos ante nada y ante nadie, maestros. Bueno, yo creo que aquí el concepto, yo por eso he insistido desde hace más de 30 años en que ya erradiquemos la palabra anexión, ¿no? Es federación, porque anexión es unirse a algo sin que medie mayor proceso, ¿no? Sepulta nuestra historia. Y es como que si México se hubiera anexado el territorio por la fuerza, que sí lo intentó, porque al quedarnos independiente mandó el ejército al general Filisola, y aquí los chiapanecos se organizaron, y ya estaban organizando un ejército, proclamaron el plan de Chiapas libre, pero afortunadamente en una decisión aceptada del Congreso de la Unión, el Congreso mexicano, que se llamaba en esos momentos, retiró las tropas y dijo, bueno, hagan su plebiscito. Pero mandó lo que hoy llamaríamos cabilderos, ¿no? Para cabildear a favor de esa votación, a Manuel Mier y Terán, se me va ahorita el nombre, a varios que vienen a convencer para que la votación fuera favorable a México, cosa que no hizo Guatemala. Guatemala quería por la fuerza, incluso cuando fue el proceso del plebiscito, Chiapas invitó a representantes de México y de Guatemala para que observaran el proceso. Hoy le llamaríamos observadores electorales, ¿no? Los mexicanos sí estuvieron, los guatemaltecos no. Entonces, fue un proceso de federación. La primera incorporación al Imperio Mexicano de Iturbide. La segunda a una federación, es decir, a un sistema federal que se llama Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, este es el tipo de gobierno, un sistema federal, a diferencia de los sistemas centrales que hay en Centroamérica. Entonces, no somos un anexo de México, siempre lo he dicho, ¿no? Somos un estado igual que los demás, con los mismos derechos, las mismas obligaciones, y
Bueno, pero eso ya es otro tema. Si analizamos cómo nos fue, yo estoy de acuerdo que hay una deuda histórica todavía pendiente de la Fundación con Chiapas. Javier, adelante. Yo he visto en algunos textos incorporación, que nos sumamos, que nos anexamos, que nos federalizamos. Ustedes como expertos, ¿cuál sería la palabra correcta que hay que poner? Porque hasta en maestros de primaria y secundaria en historia lo he escuchado, esas palabras de incorporación, que nos sumamos, que nos anexamos, que nos federalizamos. ¿Cuál es la palabra correcta para poner en un texto de historia? Aquí está hasta un libro escribí al respecto con 3 análisis. El análisis histórico, que sería suficiente, ¿no? En todas las actas, estas que están aquí, es federación, ¿sí? Ahí dice que nos federamos a los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Igualmente la reforma que se hace a la Constitución, la provincia de las Chiapas pasa a formar parte del Estado. La palabra federalización no existe formalmente en el diccionario Real Academia de Lengua Española. Se empezó a utilizar en los 70s cuando se da el proceso de la reforma administrativa y empiezan a descentralizarse funciones del gobierno federal y estatal, sobre todo en materia educativa. Entonces dice federalización, pero no es aplicable. Y Okay. Anexión, pues tampoco, como ya lo veíamos. Es un proceso de federación, ¿no? Integrarnos como Estado libre e independiente a un sistema federal. Ese es el verdadero significado. Mexicanización tampoco. Ah, sí, ¿No? también. No existe, primero no existía como tal un México, ¿no? Y segundo, no se puede mexicanizar lo que no es mexicano. Entonces, el término correcto es federación. Perdón, Federación. aquí tenemos el acta, copia del acta original. Dice pronunciamiento solemne de federación. Dice, es acta de federación. ¿Sí? Incluso por ahí hay quienes dicen que ya se va a vencer o que ya se vencía. Entonces tampoco es un mito, ¿no? Auspiciado tal vez por el desconocimiento de nuestra historia o con fines políticos, otros intereses, quién sabe, ¿no? Pero no es un tratado entre 2 naciones, como lo es el Panamá o Hong Kong, ¿no? En donde 2 naciones tomaron uno, y eso entra en el ámbito del derecho internacional. No, aquí no es un tratado que se haya hecho Guatemala con México. No, aquí fue un proceso sui generis, diría yo, porque no lo tuvo ningún otro estado en donde hubo una votación y aunque la votación se cuestione, se diga que no se hicieron, pero si lo analizamos a la luz de los elementos que tenemos ahora, obviamente no había un padrón electoral, no había credencial de elector, ¿no? Votaban en bloque, votaban las fuerzas políticas hegemónicas en ese momento, ¿no? Pero sí fue, pues, de federación, no tiene término, ¿no? No tiene término. No hay ya se vaya a vencer y ya. Entonces, es correcto decir, nos federamos a los Estados Unidos mexicanos. Los chiapanecos nos federamos a los Estados Unidos mexicanos. Exactamente. Sí, perdón, aquí está el periódico oficial. Esta es copia del periódico oficial, en donde en la sesión del 2 de octubre de 1824 ya se enumeran los estados libres y soberanos que forman parte de los Estados Unidos mexicanos. Ese es el periódico oficial de la época, vean. Ahora, mire, el sistema federal fue copiado de los Estados Unidos, en donde eran 13 colonias independientes, cada una tenía su propia reglamentación, y hacen un acuerdo y firman un acta en donde ceden sus soberanías parciales para crear lo que sería la soberanía nacional. Y siguen conservando sus cuerpos de leyes, por eso es que la Constitución de los Estados Unidos es muy pequeña, muy rígida, porque es muy general también. Casi no se reforma, porque las reformas se dan en las constituciones locales, ¿no? Aquí todos los demás estados de la República se federaron por decreto. El único estado que sí decidió su federación fue Chiapas, ¿no? Y esto tenemos que hacerlo entender a todos los mexicanos, ¿no?
por qué es importante Chiapas y por qué debe ser Día Nacional. Estarían de acuerdo ambos, y seguramente, Javier, que habría que alfabetizar a nuestros políticos sobre esta materia, y también yo creo que lo más importante, los procesos de formación desde los colegios, las escuelas privadas y públicas, sobre la verdadera historia de Chiapas, no solo cómo referirnos, sino qué pasó en el contexto histórico. Todavía esa es una parte pendiente que alguien no ha hecho bien su trabajo. Yo creo que sí se ha hecho el trabajo, por lo menos en lo que respecta a los cronistas. De mi parte, escribí esta obra. Es un libro de más de 100 páginas en donde se rescatan todos los documentos del proceso independentista de Chiapas y el proceso de federación de Chiapas a México, y se les explica para los maestros de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias de cuál es la importancia de la federación de Chiapas a México y por qué debemos de conocer a fondo cada uno de esos documentos históricos. Está muy arraigada la palabra anexión, es difícil, porque ya lo dice la gente por decirlo. Yo estuve investigando de dónde surgió, hasta el último que he encontrado fue una invitación de los chiapanecos que vivían en la Ciudad de México, invitaban una tertulia, ¿no?, a festejar la anexión que tenían, ¿no?, de Chiapas a México. Probablemente por lo de Texas, ¿no?, que aquello sí fue una anexión. Y entonces ahí quedó la palabra y se siguió pronunciando, se siguió reproduciendo, pero tiene una connotación política, ¿no? El hecho de seguir manejando anexión es que somos un anexo y nos posiciona en un estado tal vez de inferioridad, ¿no? Y en el subconsciente de los chiapanecos, querer, o de los mexicanos, ¿no?, es un anexo, anexaron. O sea, y esto yo creo que es lo que está detrás, no solamente una palabra, ¿no? O sea, hay un proceso histórico, incluso un proceso, diría yo, psicológico. Habría que analizar ahí los psicólogos qué implicaciones tienen. Lo que sí coincido. Una última pregunta, Javier, y nos vamos. Lo que sí coincido, maestros, en ambos es que la federación, llamado Estados Unidos Mexicanos, nos adeuda mucho todavía. Le hemos dado mucho a la federación. Fíjate que yo cuando hice la maestría en la UNAM puse como hipótesis eso, porque siempre los políticos dicen, le debe mucho, a ver si es cierto. Y investigué la inversión pública federal destinada a Chiapas en los años 40, a los 60 más o menos, y las curvas sí salían muy por debajo. E incluso hubo un año en que, un periodo, 3-4 años, en que la inversión pública federal aplicada en Chiapas fue equivalente a la construcción, no, al equipamiento de ciudad universitaria. Equipamiento, no construcción. Y esa inversión pública estuvo destinada para un mercado en Comitán, pavimentación de calles en Tuxtla y irrigación en Tapachula. Entonces, de ahí si nos vamos analizando la inversión pública federal, en los últimos años, con Manuel Velasco Suárez, que sí se empezó a incrementar la inversión pública, y en los últimos años también, ¿no? Pero sí hay una deuda ahí pendiente, ¿no? Obviamente, tenemos cuatro presas, nos han explotado la selva, las maderas hermosas. ¿Cuál es el problema? Que cuando analizamos el Producto Interno Bruto, tanto el petróleo como las presas, la contabilidad no se hace aquí en Chiapas, se hace en la Ciudad de México, donde están las sedes de Comisión Federal de Electricidad y Pemex, ¿no? Entonces ahí baja mucho nuestro PIB, ¿no? Entonces, obviamente, si dice Monterrey, pues es muy alto, el Estado de México, ¿no? Pero independientemente de eso, hubo una política de desarrollo estabilizador, en México, muy orientada a la inversión pública hacia los estados del norte y el programa de cuencas hidrológicas, ¿no? Chiapas quedó un poco rezagado. Entonces, sí, efectivamente, independientemente, ya si nos vamos a la aplicación de los recursos, ya es otra cosa que también lo que ha llegado, pues no ha incidido en en proyectos productivos, ¿no? Además de los desvíos, también ha habido mala aplicación en dádivas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es otro tema muy interesante a tratar, ¿no? Muy bien, pues estamos ya a punto de finalizar la media hora de la entrevista y yo les pediría al maestro
Marco Orozco Suárez y al maestro José Luis Castro, que cerraran con un mensaje final de 2 minutos cada uno de ustedes. Y la verdad, Javier, auditorio y este modesto servidor, hemos quedado bastante informados, bastante orientados de lo que debemos de pensar de Chiapas. Y número uno, principalmente debemos estar orgullosos de toda esta historia que nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero tenemos un lugar muy importante en el territorio mexicano. Maestros, si nos despedimos con ustedes, por favor. Gracias por estar acá. Yo creo que el día de hoy, 14 de septiembre del 2020, es un día de reflexión. Un día de reflexión para ver cómo estábamos los chiapanecos en 1824 y cómo estamos ahora. En aquel tiempo no habían escuelas, no habían carreteras, no había comunicación. En realidad, pues nos impactaba mucho las epidemias del cólera y de todo tipo de epidemias que habían y que el sistema de salud era demasiado deficiente, el educativo más todavía. Entonces vamos a ver que a 196 años ha mejorado las condiciones de vida y las condiciones económicas, aunque no las que deseamos los chiapanecos. Estamos a escasos 4 años para el bicentenario de la Federación de Chiapas en México. Entonces, yo estaba ahí maquinando que puede ser una gran oportunidad para Chiapas. No solamente que hagamos estudios, que publiquemos, que hagamos foros, que hagamos todo eso, sino también de incrementar la presencia de Chiapas en todo el país y hasta en el extranjero. Invitar a empresarios, comerciantes, artesanos, el sector turístico, y hacer una gran campaña para dar a conocer a Chiapas. Ese es el pretexto. Empezar a hacer los vínculos ahorita con todos los chiapanecos que viven en otras ciudades y establecer mecanismos en donde esté gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipales, estén la sociedad civil, comercial, todo, para posicionarnos en todos los rincones en donde se pueda llevar nuestra cultura, nuestro folclore, nuestras tradiciones, nuestra historia, pero también nuestros productos. Ahorita necesitamos reactivación económica y eso puede ser un gran pretexto. Yo no veo que alguien esté visualizando eso al respecto. No solamente aprovecharlo con fines políticos, que es válido aprovecharlo con fines políticos, sino también con fines turísticos, comerciales, artesanales y tener una presencia enorme de Chiapas en todo el mundo. Yo creo que eso sería fabuloso y ahorita lo estoy maquinando y ojalá y nos sumemos todos y de alguna manera se haga eso, ¿no? Que eso beneficiaría a todos los chiapanecos, ¿no? Pero prepararnos ahorita son 4 años, ¿no? Pues perfecto, pues con ese ánimo y entusiasmo de conocer un poco más de la historia y reafirmar los conceptos que debemos de manejar en nuestro lenguaje cotidiano, nos despedimos, no sin antes agradecer a nombre de nuestro director general, el licenciado Ametsa Mayoa Arce, que hayan estado acá. Es un gusto, es un honor compartir con ustedes este espacio de la entrevista de Ultimátum Digital. Gracias, maestro Orozco. Gracias, maestro José Luis Castro. Esperamos seguir contando con sus comentarios en nuestro diario, tanto el impreso como el digital. Así que, Javier, público de Ultimátum, nos vamos. Gracias, Muchas maestro. gracias a todos. Buenas tardes. Nos vemos en un momento más. Hasta pronto. Gracias.